No te preocupes, miremos el resultado. ¿Cuál ha sido el resultado? Que todo lo que Dios puso en la mano de Jesús, nada se pierda y Él lo resucite en el día postrero. Bueno, vamos rápidamente a desarrollar esta disertación que Dios me ha dado. Es un tema un poco complejo y hasta espinoso, pero aquí el objetivo es la edificación. ¿Cuántos saben que Dios edifica con su palabra y que toda escritura es útil para exhortar, para edificar, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra? ¿Cuántos lo saben? ¿Tan poquitos? Gloria a Dios. Vamos rápidamente al libro de Isaías 40:18 y dice de la siguiente manera: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Siempre el Señor en el antiguo pacto estuvo disputando con su pueblo por la tendencia idolátrica y la tendencia que tenían de inclinar su corazón a seres o cosas que podían forjar sus manos o podían fabricar con sus manos. Ustedes siguen leyendo todo este capítulo 40 del libro de Isaías y se dan cuenta de que Dios dice que el pobre hace un ídolo con sus manos, tallan con barro, tallan con oro, y Dios dice: ¿a qué me podéis comparar? Entonces el pueblo, la piratería se inicia con la suplantación o con la imitación barata o de mala calidad de algo que es auténtico y original. Yo le puse este título porque vamos a mirar y vamos a desarrollar una serie de aspectos de cómo la iglesia moderna sufre de esto, de la imitación y la suplantación de la auténtica y original gracia y poder de Dios para nuestras vidas. Dios hoy nos va a mostrar cosas que hay en lo profundo de nuestro corazón. El objetivo de este tema es que el corazón el día de hoy sea transformado, que nuestro corazón reciba de parte del Señor cosas que deben reafirmar y reencaminar nuestras sendas, para que volvamos a sendas antiguas, a caminos antiguos, a cosas que se hacían antes y que Dios quiere que retomemos en este tiempo. Y voy a iniciar también citando al grande predicador del siglo pasado, Dwight Moody, que decía, él sufría mucho por la nación estadounidense y decía que no debemos ir a tierras paganas para encontrar dioses falsos. Estados Unidos está lleno de ellos. Todo lo que amas más que a Dios es tu ídolo. Y nosotros a veces decimos: no, Dios siempre está en el primer lugar, pero el corazón es engañoso, el corazón es perverso. Y los temas que Dios envía a través de sus siervos de este tipo no son un regaño, son temas en los que cada hombre y mujer que desea la santificación y acercarse a Él necesita para explorar y examinar lo profundo que hay en sí mismo. Vuelvo y le repito, no estoy siendo yo una persona que esté hablando en singular, estoy hablando en plural para que cada uno tome, como dice la escritura, lo que es provechoso y de edificación. ¿Por qué llegan los ídolos a nuestras vidas, apreciados y amados hermanos? Los ídolos son una necesidad del hombre para resolver sus problemas, fijándose en lo tangible, en lo que puede alcanzar, en lo que puede tocar. A veces hay cosas que podemos tocar que nos resuelven problemas. A veces llega una ofrenda, a veces llega una pasta que nos tomamos y nos sirve para quitar un dolor, una ofrenda para pagar una deuda, pero hay cosas
que afectan nuestras emociones y nuestros sentidos espirituales y que nos quieren atrapar. El objetivo de los ídolos es desviar el corazón, la devoción al Dios verdadero. Y vienen, como dice el apóstol Pablo, detrás de cada ídolo hay un demonio. La importancia de entender que todo aquello a lo que se le rinde culto que no sea Dios tiene implicaciones no santas y malignas. Dios quiere que tú entiendas que cada cosa que está sucediéndote no te sucede para que acudas a buscar ayudas adicionales. Es que yo me ayudo con el agua bendita, es que yo me ayudo, a veces tomamos las señales que Dios ha puesto, el aceite de ungir, la sal, cosas como un fetiche, y puede convertirse en algo idolátrico. Entonces Dios nos está llamando a que entendamos, preciosos hermanos, en esta mañana, de que Él se toma su tiempo para construir, para planear, para edificar algo glorioso para nuestras vidas, y en responder a veces nuestras peticiones Él se va a tardar. Pero la tardanza en la que Dios toma, que Dios usa, es un medio para que tú entiendas el proceso. Los hombres y mujeres de Dios victoriosos son los que entienden, ¿cierto?, que en el proceso está la gloria de Dios, que en la dificultad está la gloria de Dios, y que es importante que no nos saltemos esos preciosos. Ahora, la iglesia durante este tiempo ha sufrido de cosas que a mí me dejan aterrados. Muchas veces yo he escuchado en canales de televisión cristianos, en grandes hombres de Dios, que se volvió al tiempo donde se vendían las indulgencias y los dones de Dios. Dios a veces se distorsiona, o los hombres distorsionan la gracia de Dios vendiendo milagros. Y ustedes me van a decir: pastor, no se ponga a hablar de eso, que está entrándose en un tema y en un terreno espinoso. Y quieren que les diga yo por qué me voy a meter en este tema y por qué les voy a hablar de estas cosas. Porque al final ustedes van a recibir gratis lo que algunos han tratado de venderle durante mucho tiempo. No se preocupe si usted vino enfermo en esta mañana, porque el don de Dios no tiene precio. Y como no tiene precio, usted lo recibe por gracia. Si aquí en esta mañana hay alguna persona enferma, hoy va a abrir su corazón para que se dé cuenta que no es por lo que usted posee, sino por lo que ya Dios quiere darle de antemano. Y dice, mire la escritura, que en el libro de Hechos, capítulo 8, 17, 20, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el Dios de Dios se obtiene con dinero. Yo quiero poner en contexto esto en la actualidad, y es de que a veces se han usado los mal llamados pactos para recibir o buscar sanidad. El don de Dios no se obtiene con dinero, se obtiene por fe. Tu moneda de cambio es la fe. Después de esto, nosotros nos vamos al contexto histórico y nos encontramos con Simón como padre de muchas herejías de la iglesia primitiva, y una palabra que surge que se llama la simonía. La simonía es el arte de vender milagros. Y se practicó en la iglesia primitiva por causa de que Simón introdujo esta doctrina en las iglesias menos cautas y que comenzaron a prestar atención. Simón fue un personaje que es de sujeto de estudio, porque nos ha dejado este concepto, la simonía. Búsquelo usted por ahí, para que no digas que ese pastor si habla paja. Búsquelo y va a darse cuenta de que la simonía moderna comenzó con las a veces mal llamadas pactos. Entonces tenemos que entender que la única moneda que nosotros le podemos dar al Señor se llama fe.
Se llama creer en aquel que ha mostrado de muchas formas su gracia sobre nosotros y que va a seguir mostrándola en este tiempo. En esta mañana tú vas a venir con tu moneda. No necesitas nada más que la moneda llamada fe, y vas a darle al Señor. Eso es lo que Él necesita recibir de ti. ¿Y sabes qué vas a recibir? El milagro que estás buscando. Yo desafío a cada creyente en esta mañana que crea que hay un Dios que está pendiente a que compres por fe lo que no tienes, a que recibas por fe la sanidad que has estado buscando, la libertad, la liberación. El poder de Dios trae eso para tu vida. Y es glorioso y es maravilloso saber de que cada corazón comienza a entender: realmente tengo un Dios que me ama. ¿Por qué? Todo aquel que está enfermo, levante la mano en esta mañana, que tenga alguna enfermedad. No tenga temor. Yo sé que hay muchos que tenemos dificultades, y con tu mano levantada, mire lo que te voy a decir. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y cómo lo recibió el hombre que estaba en la puerta de Hermosa mendigando? Lo recibió gratis. Así que te digo, ni plata ni oro necesitas, pero lo que tengo ahora te doy en el nombre de Jesús. Levántate y sé sano. Recibe la sanidad, recibe la libertad, recibe el poder sanador de Dios desde este momento. No vamos a tener necesidad algunos esta mañana de llegar al final para recibir la sanidad. Solamente la palabra a veces basta para que tú seas sano. ¿Cuántos están comenzando a sentir la gloria de Dios? De recibir gratis lo que Dios da a sus hijos. Qué hermoso es nuestro Señor. Yo no me paro de asombrar cómo Él sí tiene cuidado de nuestras necesidades. Y hay también otras cosas en las cuales debemos reparar. Hay hombres que se han introducido en la iglesia con deseos egoístas de creerse más que Dios. Yo escuchaba en estos días un mensaje de alguien, no voy a decir su nombre, y decía que Dios tenía que pedirnos permiso para actuar. Y yo dije, puede ser que esté escuchando mal y tenía que actuar, tenía que analizar el contexto. Y resulta que el contexto afirmaba lo que él estaba diciendo, que Dios no se puede mover si no se lo permitimos. Pero llega un momento en que el mensaje parece inocente, pero durante la historia han habido muchos hombres tratando de usurpar el lugar del Señor, o quitar la necesidad de un Dios todopoderoso para la existencia, la creación o la fundación del hombre mismo. Y Dios es irreemplazable en las vidas de los que creen y también de los que no creen, porque la Escritura dice de que la creación misma está sustentada por su poder. Aún el que no cree depende del Señor. Y dice el libro de Isaías 42:8: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La iglesia de antaño era una iglesia que era reconocida y se afirmaba en entender de que su posición era una posición que debía estar sujeta a Dios. Pero hoy en día surgió el movimiento de los decretos, de hombres que decretan con su boca cosas que Dios no ha hablado, que quieren promover un emocionalismo con palabras. Y si bien la Escritura dice, escúchenme amados hermanos, creí por lo cual hablé, llamando las cosas que no son como si fuesen, cierto, pero deben ser conforme a la Escritura. La declaración que tú haces debe ajustarse a lo que Dios ha hablado,
previamente, pero no puedo estar creando cosas nuevas con mi boca, porque no van a suceder, porque van a ocurrir decepciones y no ocurren las cosas que tú hablas. Muchas veces digo no para jactarme, para pasar por encima de otros. He escuchado que dices que no te dejes pisotear, tú eres un príncipe, una reina, tú eres una princesa, y resulta que así no funciona. La escritura no dice eso. La escritura dice que tú eres un sacerdote y que Dios ha hecho un reino de sacerdotes. Sí lo ha dicho. Pero el objetivo de juzgar solamente está dado en las manos de Dios. Y a veces creemos que merecemos todas las cosas del cielo y que Dios tiene que moverse a nuestro favor y que tienen que venir los ángeles a socorrernos y que Dios va a ser un cuento de hadas maravilloso a nuestro alrededor. Pero nosotros tenemos que entender que por gracia vivimos y por gracia existimos, amados hermanos. Que nuestro mérito y no merecemos nada más en esta vida que lo que la gracia de Dios nos pueda dar. Y quiere que le diga una cosa: si dependemos solo de la gracia de Dios, tenemos lo suficiente y aún lo sobreabundante en nuestras vidas, porque no es por mérito o por derecho, sino por gracia que tenemos todas las cosas. Y si usted se sujeta a la gracia, y si usted clama a la misericordia de Dios, va a tener más que aquello que usted cree tener por derecho. Por eso sea un amante de la gracia del Señor. Abrácese a ella. Ese es su derecho, esa es su ganancia. La misericordia que le permite el día de hoy tener lo que no tiene, que le permite ganar lo que usted ni siquiera había podido imaginar. Porque Dios es maravilloso. Él nos dará a nosotros todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice, si se lo va a dar, déselo fuerte. Y por eso es lo importante que la iglesia transicione a esto, que haya un tránsito en el corazón nuestro, amados hermanos. Porque comenzamos a entender que nuestra posición es una posición de siervo y de humillación. Y esa es la posición que te lleva a lo alto, a lo más grande. Siempre hemos entendido eso. Mire que en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 10 al 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. No se puede piratear la posición de Dios. Nuestra posición no está para enseñorearnos sobre los hombres. Aún solamente si Dios lo permite, puedes enseñorearte de la creación, porque Dios delegó el enseñorearse, ¿cierto? Hizo juzgar la creación al hombre de manera primordial desde el huerto del Edén. Tú puedes sacrificar un animalito para tu provecho, tú puedes pescar, tú puedes disponer de la vida de las cosas creadas, pero solamente dispone de autoridad sobre otros hombres. Nosotros dentro de la iglesia, con nuestra investidura eclesial, podemos direccionar a nuestros hermanos, pero un líder, un pastor no es nadie para mandar a otro. Tú no mandas, tú direccionas, tú aconsejas, tú instruyes, tú inspiras con un liderazgo, pero nadie puede tener autoridad sobre otro si no le fuese dado desde el cielo. Recuerda muy bien, si viene algún líder sacando el pecho el día de mañana a decirte, pero es que hágale, uno le puede decir: ninguna autoridad te es dada si no la tuvieres desde arriba. Ahora, si lo mandan a lavar baños en un encuentro, pues no se vaya a ofender, eso ya es otra cosa. Eso es disciplina, y ahí sí no dicen amén. Porque cuando uno les habla de lavar los baños, no hay amenes.
Porque cuando uno les dice, hay que ir a la iglesia infantil, oh, usted no tiene autoridad sobre mi pastor. Y entendemos esas cosas. Pero gracias a Dios, en esta mañana el Espíritu Santo va a revolucionar la manera en la que pensamos. Nos va a entender y a enseñar el Espíritu de Dios a que seamos esas personas que Dios quiere que seamos. Que sí tenemos autoridad, claro, pero la Escritura dice que hay que instruir en justicia, hay que instruir en verdad. Y ahora viene la parte fea. Vamos a la parte fea. Gloria a Dios. Los hijos entronados, la familia entronada, está usurpando, pirateando la posición de Dios. Y yo les voy a poner en contexto para que ustedes me entiendan y no me vayan a apedrear acá. Ya estoy viendo ojos achinados. Comenzamos con una sonrisa y estamos comenzando a mirar feo. Pero yo le doy permiso a que me mire feo y no se preocupe. La familia y los hijos realmente son una prioridad para Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Es una realidad. Dios instituyó como primera forma de gobierno la familia en la creación. Varón y hembra los creó, una familia. Tuvieron hijos después, una familia. No habían alcaldías, no habían gobernaciones, presidencias, monarquías, nada. Una familia constituida por Dios que rendía cuentas directamente a Él. Y aún después de que el hombre cae, la institución primordial seguía siendo la familia. Pero, como decía Moody, al comienzo lo leíamos, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es un ídolo, es piratería. Por eso la importancia, amados hermanos, de entender de que los hijos son una dádiva prestada. Este concepto lo hemos escuchado infinidad de veces, pero vemos madres, padres sufriendo por la imposibilidad de tener bajo el control a un hijo. Y ahora vamos a recibir del Espíritu Santo una instrucción. Tenemos que ahondar tanto en su presencia, ahondar tanto en una relación con Él para saber de que el destino y el camino de nuestros hijos está en sus manos. De que una vez Jesús toma en las manos un hijo, así esté perdido, así esté en las drogas, así esté completamente salido de todo propósito, aparentemente nosotros no tenemos que mirar el proceso. Amemos el resultado, visualicemos el resultado, visualicemos cómo Dios ha obtenido la victoria al final del camino. Pero necesita sacar de su corazón esa familia que te restringe, ese familiar, ese hijo que te ata, que te impide ir más allá con el Señor. No te preocupes, miremos el resultado. ¿Cuál ha sido el resultado? Que todo lo que Dios puso en la mano de Jesús, nada se pierda y Él lo resucite en el día postrero. Día y noche declara eso para tu hijo perdido. Día y noche declara eso para tu familia que no se convierte. Señor, sé que están en tus manos. Sé que está en tus manos y no se va a perder, porque todo lo que está en tu mano, nada se perderá y tú lo resucitarás en el día postrero. Y cuando la confianza del hombre transiciona a lo que Dios puede hacer, a su capacidad todopoderosa, nos damos cuenta que así veamos un hijo en las peores condiciones, nosotros no vamos a servir de estorbo para el Señor. No vamos a estar creando un ídolo, que es que si no lo ayudo, que es que la palabra dice que tengo que extender mi mano. Y a veces los procesos implican una separación paternal. Apunte si está tomando nota allí.
El proceso de Dios a veces implica una separación paternal, un desarraigo paternal. Y parece cruel y parece difícil, pero en esta mañana Dios te desafía a decir, y escúchalo bien, tu hijo está en mis manos. Porque cuando él nació, yo ya tenía su proceso y su resultado planificado. Y a veces los resultados incluso no son los que queremos, pero para Dios son gloriosos. Alguien me preguntaba que por qué su hijo había partido a la presencia de Dios después de que se estuvo orando mucho por él. Y Dios, yo de tanto orar, me dio una respuesta. A veces hay vidas cuyo propósito es corto para que no se pierdan. A veces hay vidas que se acortan para que puedan disfrutar de una eternidad con Él. Así que no rehusemos a entender los propósitos de Dios, sino que miremos el resultado. ¿Cuál debe ser el resultado? Un resultado que termine en algo eterno, en algo que dure para siempre. Así entremos, yo le digo a algunas personas, así tu hijo entre cojeando al reino de los cielos, pero entra. Eso es lo que importa. ¿Y hasta cuándo lo vas a tener aquí, hermano y hermana? ¿Y hasta cuándo lo vas a soltar? ¿Hasta cuándo vas a permitirle al Señor que lleve ese proceso, que encamine ese hombre? Tenemos el testimonio también del pastor David Cañas, que tanto nos edifica, de que fue un dolor de cabeza para su papá. Y su papá aún no visualizaba el resultado, solo sufría el proceso, pero muy en el fondo entendía que el resultado iba a ser glorioso. Declara cada día un resultado glorioso para la condición de tu hijo, de tu familia, un resultado maravilloso, poderoso, activo en el reino de Dios, sin importar lo que esté atravesando y pasando en este momento. Porque vienen buenas noticias para nuestras vidas, de un Dios que nos entrega y que concibe hijos transformados, hijos consagrados, hijos que van a meterle la ficha a las cosas de Dios. En tus hijos está la generación de relevo, la generación de cambio. Dios necesita esos hijos tuyos para que la iglesia se renueve, se rejuvenezca. Para los que vamos entregando el legado, reciban. Por eso no digas, mi hijo se va a perder, mi hijo no va a poder. Tu hijo va a recibir el legado que nosotros estamos dando. ¿A quién más va a levantar Dios si no es a la generación que viene? No importa cómo lo veas, no importa. Y por eso tampoco hay que retener la mano cuando haya que exhortarlos, que haya que levantarlos. Dice Proverbios 29:15, este se lo deben saber de memoria las mamás. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esa es tu parte. Mientras puede ser corregido, esa es tu intervención. Pero de ahí para allá necesitamos que Dios actúe. Y aquí me sigo metiendo en zonas espinosas, pero yo sé que Dios está revolucionando muchos conceptos en esta hora. Se viene predicando, o se predicó mucho tiempo, un evangelio muy light, un evangelio que llamo yo pirateado, en el cual el cristiano va en un viaje de confort y Dios va manejando un carro último modelo, y tu vida son riquezas, tu vida son comodidades, son lujos, cosas que yo no critico y cosas que sé que Dios sí puede dar. Pero les voy a enseñar cómo funciona desde el reino de los cielos, porque Dios no viene a resolver problemas inmediatamente. Yo diría que Dios viene a meternos en problemas, porque dice
Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí es cuando el hombre y la mujer de Dios crecen en su entendimiento y se dan cuenta que Dios dejó las pruebas para que en medio de ellas nuestra fe se vuelva algo inquebrantable, para que se comience a construir las luchas y saber que las luchas, las dificultades, las afrentas son un vehículo para que la gloria de Dios se manifieste, para que en medio de la dificultad el hombre y la mujer de Dios aprendan a clamar y su fe se vuelva algo que no se pueda quebrantar y que se surjan y que se susciten grandes milagros. Así que usted le ha estado pidiendo al Señor: Señor, ¿por qué permites esta dificultad? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Pero Pablo le responde a usted en 2 Corintios 12:10: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Cristo comienza a reposar sobre ti en medio de ese valle de sombra, de tinieblas, en ese valle de quebranto, de espinas. Ahí está el poder de Cristo operando, levantándose y haciendo que cada una de tus necesidades se vuelva una fortaleza para que Él se glorifique. Así que abraza el problema y dígale: te abrazo porque sé que de esta Dios me va a sacar, porque sé que este es el canal que estás utilizando para tu gloria. Dile al problema: ¿qué bendición traes para mí? Deuda, ¿qué bendición traes para mí? ¿Alguien me puede buscar, por favor? Génesis capítulo 50, verso 20. Ese verso me ha estado sonando en la cabeza. ¿Qué dices? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Le pueden venir sus hermanos, sus amigos a causarle mal, y Dios lo va a transformar en bien. Y ese mal que procuraron muchos se va a convertir en una bendición para otros tantos. ¿Cuántos lo creen? También debemos entender que dentro de esta misma corriente hay algo que no me gusta que se predique, y es una supergracia, decir que todo está perdonado, que es que Dios es perdonador. No. Miren, a veces se suaviza la condenación y existen personas dentro de la iglesia, las cuales no juzgo porque no estoy para juzgar, sino que hay personas que deben entender que la gracia de Dios es majestuosa, grande, y para siempre son sus misericordias. Pero hay que tener cuidado de no soltarse de ella. Decía el gran predicador, el príncipe de los pastores, Spurgeon, a quien yo cito mucho: cuídense de aquellos que promueven que no hay infierno y enseñan nuevos caminos para llegar al cielo. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Solamente se llega al cielo a través de Jesús. Ha habido piratería en el concepto de llegar al cielo, de morirse por buenas obras, llegar al cielo, por sabiduría, por conocimiento, por religiosidad, por darle mercados a los pobres, y así no se llega al cielo. El mensaje correcto es que solo a través de Jesucristo podemos llegar al cielo y tenemos entrada segura. Las demás cosas son una consecuencia, un reflejo que tú tienes a Cristo en tu corazón, pero no son el camino para llegar al cielo. También existen iglesias pirateadas. ¿Usted sabe cuáles son las iglesias pirateadas? Ya sabemos de que hay muchas iglesias con falsas doctrinas. Yo no me voy a poner a hablar de eso porque es facilismo. Hay sectas, hay iglesias que predican locuras, cosas que no son. Pero dentro de nuestra cristiandad, dentro del
contexto de lo ortodoxo existen iglesias piratas en las cuales se predica un evangelio sano, se habla de cosas sanas, pero son piratas. ¿Quiere que le diga cuáles son esas iglesias? Las que nacen de divisiones. Yo por eso desde este púlpito no voy a condenar, pero nunca vamos a aprobar una iglesia que se divida, porque dice Judas 1, 18, 19: los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Si usted asiste o ha asistido a una iglesia que nació de una división, sálgase de ahí. Es una iglesia pirata, porque no nació del Espíritu, sino de las emociones. Y en nuestra iglesia hemos sufrido mucho de eso. Y estamos aquí para bendecir al que ha causado el mal, para restaurar a aquel que viene con un sentido de reconciliación. Pero entendemos que desde la Escritura se habla que son iglesias nacidas desde la sensualidad. La traducción literal dice nacidas de las apetencias del alma. Porque una persona que se va tiene deseos en su ego, en su yo, en su alma, de tener lo que no puede tener aquí, sabiendo que Dios es el que da, Dios es el que asigna. Por eso tengamos mucho cuidado con eso. Y ya con esto termino para que oremos por todos aquellos que esta mañana Dios ha comenzado a sanar, por todos aquellos corazones que tienen una necesidad. Y es finalmente para que entendamos cuáles son los dones del Espíritu pirateados, que le digamos no a la piratería de dones. Vamos a hablar otra vez de la simonía, del famoso Simón. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, Hechos 8, 9 al 11, que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Las personas que no discernían decían: este es el poder de Dios, mira cómo lo utiliza el Señor. Y resulta que los dones en este tiempo pueden estar bajo la influencia del espíritu del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, habla del anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que el espíritu del anticristo sí tiene poder, sí hace señales y sí hace milagros. Pero vamos a estudiar cuáles son los dones auténticos del Espíritu. Los dones del Espíritu de Dios tienen como objetivo glorificar a Cristo. Los dones del Espíritu glorifican a Cristo y no a un hombre. Si el don está enfocado en la gloria de los hombres, es un don pirateado. Todo don debe ser confrontado con la palabra, así mismo como la profecía. Debe ser bibliocéntrica, debe ser armónica con la escritura. Si la profecía no armoniza con lo que está escrito en la palabra, no es una profecía que venga de Dios. No puedo decir que sea diabólica toda la profecía, pero puede haber profecía que venga de las emociones de las personas. Se profetiza a veces mucho en las emociones y no vamos a reprimir el don profético, porque la iglesia sí tiene que entrar en el tiempo de lo profético, de procurar los mejores dones, de hablar bendición de parte de Dios a otros. Sí existe la profecía, pero hay que tener cuidado que no venga estimulada por las emociones. Y existen a veces corrientes modernas que falsifican el don de la sanidad, porque las sanidades deben ser verificables y definitivas. Pero Jesús también dice que están ligadas a la santificación del creyente. Le decía: vete y no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor. Amén. Pero hay personas que dicen: no, yo lo voy a llevar a José Gregorio, y José Gregorio sana. Y hay santos que sanan, pero es un poder
pirateado que no viene de Dios y que después vas a recibir la factura de cobro. Pero cuando lo recibes de parte del Señor, no recibes cuenta de cobro, recibes añadidura. Porque lo que viene de Dios añade. Porque la bendición de Jehová no trae tristeza con ella, sino que añade. Es la que enriquece, es la que bendice. Amén. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuídense, hermanos, de tantas cosas que a veces se ven por fuera. Ustedes son los escogidos de Dios. ¿Cuántos son los escogidos de Dios? Pero aún los escogidos pueden ser engañados si no son cautos. Tenemos que cuidar nuestros sentidos espirituales del facilismo espiritual y saber de que aunque los dones son gratis, tienen un precio. El precio es la fe y la posterior santificación del creyente. No puedo venir a pedirle a Dios cosas de forma incondicional, porque la condición que Dios nos pide es que nos adentremos en Él, que permanezcamos en Él, de que seamos uno con Él. A veces también hay cosas que hay que poner en la lupa. Es que yo siento de que usted va a ser mi esposa, hermanita. Los sentires. Yo quiero enmarcar ese de los sentires. Es que yo me soñé, porque la Biblia dice que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Yo me visualicé llevándote al altar. Y la hermana, ¿verdad? Tan espiritual. Y se casan y ese matrimonio después es un despelote. ¿Por qué? Porque la profecía debe ser por confirmación y con uno o dos testigos. Todo lo que viene de Dios debe ser de interpretación pública. Si a usted le lanzan una profecía de interpretación privada, allí no es. Es que yo te vengo a profetizar. Ya quiero oír. Ahí no es. La profecía no es de interpretación privada. Lo que le van a profetizar debe edificarlo a usted y debería edificar a la iglesia también. Entonces, por favor, no nos dejemos cuchichear. Es que siento. Hasta donde sé, Dios no es emocional. Dios es espiritual. Y claro, Dios sí pone cosas en los hombres de Dios. Sí pone ciencia en los hombres de Dios. Pero tenga la certeza que esa ciencia y esa revelación provienen de Él. Porque le dices al hermano ciento de Dios que vendas el carro y lo pones a andar a pata y después Dios no le repone, ¿cómo quedamos? Se quedó Juanito andando a pata toda la vida porque usted sintió que vendiera el carro y lo trajera a la iglesia. Y Dios sí hace esas cosas a veces. Son cosas excepcionales y no las condeno, pero verifiquemos que sí vengan del Espíritu. Amén. ¿Cuántos cristianos espirituales hay acá que se van a desafiar a buscar la espiritualidad en Dios, que van a poner a Dios como primero en sus vidas sin importar lo que suceda?